que les quiero pedir aquí a mis compañeros en cabina que nos pongan la portada en pantalla. Un libro que se antoja interesante, Ciberdelitos, Nuevas Tecnologías y Derecho Penal. Ese es un tema crucial para la vida contemporánea, doctor. Por supuesto, Martín, Carlos, un gusto saludarte a tu auditorio, a todos ustedes. Este libro se hizo en pandemia. Cuando se hizo en pandemia, se empezó a trabajar sobre nuevos tipos de esquemas, previendo todo lo que la pandemia nos iba a traer. Y entre eso nos trajo esa brecha que había ya entre la tecnología, se empezó a cerrar, ¿sí? Entonces ahora tenemos ya un mundo de tecnología, los niños de por sí ya tenemos gente que ya nace con los teléfonos, pero el problema es que ¿hacia dónde vamos? Si no está legislado, ¿qué es lo que está pasando? Haciendo un análisis, no solamente yo hice libros, sino un mundo de gente, autores y coautores, trabajamos sobre lo que son los esquemas, principalmente en América Latina. Y en América Latina nos dimos cuenta que realmente íbamos al limbo, porque había un espacio el cual no se ha tocado y no se tocará en un tiempo, esperemos que no muy lejano. Entonces nosotros pretendemos que con este libro se empiece a crear nuevos esquemas dogmáticos para poder aterrizarlos en temas legislativos. ¿Qué parte gris o intocada por la ley es la que más te preocupa, doctor? Bueno, es que realmente ahora se dice que en estos casos, en los esquemas de trabajo, tenemos la ley Ingrid, tenemos las diferentes leyes que favorecen a las mujeres, pero esos temas realmente son una ampliación a esquemas de libertad de expresión y honor, incluso de intimidad. Pero realmente los temas en los cuales debemos abordar y debemos aterrizar y estar ocupados y preocupados es este trabajo y este mensaje principalmente para toda la sociedad y para los legisladores, porque estamos descubiertos de distintos sectores sociales, desde la persona física, los menores, las empresas. Solamente voy a dar un dato concreto en el cual en México el 90% de empresas, ¿sí?, no te puede dar la seguridad de una protección de datos. Entonces, imagínate ese esquema, nosotros como ciudadanos en un hecho, por ejemplo, cualquier ciudadano común y corriente de México, y no solamente me atrevería a decir de México, sino de América Latina, trae este dato en el cual tus datos personales están expuestos para el crimen organizado, para las elecciones, para diferentes tipos de temas. Y otro dato que quiero dar, que ser conciso, es cómo los menores están desprotegidos con un simple aparato como el que tenemos en la mano, con un teléfono, y cómo en este caso los pederastas, el diseño digital pudiera intervenir dentro de nuestras familias y no nos damos cuenta. Carlos, qué terrible circunstancia, ¿no? Bueno, al menos en lo que hace en la actual campaña, el opinar mal de una de las candidatas ya amerita que inmediatamente Facebook, en particular, que es la más popular de las redes sociales, pues tome medidas inmediatas. Pero de toda suerte la brecha está ahí, Carlos, en materia política, entrando por ese lado. La brecha está ahí. Facilita que proliferen, doctor, las fake news. Hemos visto videos, escuchado declaraciones que uno juraría que es del personaje al que se las endosan, pero es inteligencia artificial. Y fíjate, doctor Martín, que justamente este fin de semana veía yo con mucho espanto un artículo en el New York Times en el cual en Pakistán en Pakistán están produciendo pornografía infantil, pero con inteligencia artificial. Es decir, están distribuyendo fotografías y videos de niños realmente en situaciones escandalosas, denigrantes, pero no es un niño real, no es una niña real, es inteligencia artificial. Esto es también es un delito, doctor, porque yo me preguntaba cuando leía esto, ¿quién va a demandar a estas gentes que están haciendo eso? Cuando los demanden van a decir, bueno, ¿y dónde está el ofendido? ¿Dónde está la ofendida? ¿Hasta dónde nos lleva esto a imaginar los delitos, doctor? Bueno, aquí nos vamos a encontrar en dos temas, un tema que realmente es el que yo manejo de manera abierta, que es el tema de libertad de expresión, honor y redes sociales, ¿no? En el libro que manejamos de nuevas tecnologías exactamente va encaminado a eso, pero aquí son dos situaciones que debemos prever. Por ejemplo, el ciberespacio, que es todo un tema, porque nos vamos a ver ahora en elecciones y se acordarán de mí. Desde el hecho de que, por ejemplo, una red hecha y trabajada, por ejemplo, con un político, y si el político te llega a ofender
desde una cuenta que abra desde Inglaterra, desde Sudamérica y no desde México, ¿realmente violaría o no violaría las leyes electorales? ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Realmente entraría un delito cuando esa persona mexicana desde otro país violenta el Estado de Derecho? Entonces, el Estado de Derecho, ¿hasta dónde alcanza nuestro Estado de Derecho mexicano? Entonces nos vamos a encontrar con lagunas en las cuales los políticos, los partidos políticos, realmente saben que pueden violentar el Estado de Derecho. Y ese es otro tema en el cual, primero, los partidos políticos es una empresa, realmente cómo se puede manejar. Por ejemplo, en España ya se puede castigar ese tipo de derechos. Si no se castiga a la persona como tal que comete el delito, se puede castigar al partido político por no prever, pero también cómo controla el hecho de que una persona desde otro país te pueda injuriar o pueda agredir hacia una persona, hacia un candidato de manera cibernética. Entonces tenemos temas tan amplios en los cuales nos enfrentamos realmente a situaciones en las cuales no está legislado, y hay dos primeras iniciativas de ley por Olga Sánchez Cordero y por Miguel Ángel Mancera, pero que realmente podíamos criticarla severamente. Entonces, ante eso, un nuevo esquema, la inteligencia artificial, realmente la inteligencia artificial, ¿hasta dónde puede ser positiva y negativa? Para el usuario cotidiano, del ciudadano de a pie, doctor, que enfrenta pues desde acoso, puede enfrentar también fraudes, puede enfrentar las fake news, etcétera, ¿qué alternativa tendríamos para guarecernos? ¿De plano prescindir? No podemos tampoco darnos ese lujo, supongo, a estas alturas de la vida. ¿Cuál es tu apreciación al respecto del futuro de los mexicanos en materia digital? Bueno, primero que nada, vi que siguieron ahí el próximo congreso que haremos en Tijuana, ¿sí? Con diferentes expertos que realmente trataremos todo este tipo de temas que son bastantes. Por ejemplo, atendiendo a tu noticiario, que lo estaba viendo, hay muchas circunstancias. Anteriormente hemos trabajado también, por ejemplo, temas de violencia de género y nos damos cuenta que los comerciales, estas situaciones eran muy machistas, ¿sí? Y ha habido un cambio. Y ahora veo que en tu noticiario, por ejemplo, pudiera decir muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde el apellido del Río. Sí, en inteligencia artificial pudiéramos ver si Carlos es pariente o no es pariente del ingeniero Cárdenas, porque nos daría un árbol genealógico de todo, y entonces ya no tendríamos que verificar, sino realmente eso es lo que nos puede alimentar la inteligencia artificial, ¿no? Otro tema, veíamos en este caso en Estados Unidos, los jueces, realmente la corrupción, todo ese tipo de esquemas, y por ejemplo con la inteligencia artificial nos podemos entrar a nuevos esquemas. Por ejemplo, ahora ya en Perú se empezó a trabajar con un juez robot, ¿sí? Y realmente ese juez robot, ¿hasta dónde pudiera llegar? Y por ejemplo, ¿por qué no siguieron los jueces robot? Porque a lo mejor unos abogados hábilmente dijeron, es que ese robot no se ha preparado y no tiene una cédula. Entonces, por eso tomaron ese tipo de esquemas, ¿no? Pero realmente ya tenemos la tecnología encima. Aquí, por ejemplo, en estas situaciones en México, y no solamente, lo que sí puedo asegurar, que nuestro Congreso, este Congreso que vamos a hacer, no solamente va a dar luz a México, sino a América Latina, y nos van a voltear a ver de diferentes lados, incluso de Estados Unidos, porque, por ejemplo, tenemos temas como la corrupción, la inteligencia artificial, las inmobiliarias, en este caso también, por ejemplo, el derecho de autor y los plagios, ¿sí? La inteligencia artificial, los derechos de autor y los plagios, y entonces nos damos cuenta que tenemos una legislación totalmente vacía, ¿no? Ahora, por ejemplo, las elecciones, las percepciones electorales y en este caso el ciberespacio, ¿sí? Cómo desde la geolocalización podemos trabajar este tipo de esquemas, ¿no? Pero hay temas más allá, por ejemplo, el Bitcoin, el lavado de dinero, temas que, por ejemplo, los drones hasta dónde pueden tener esquemas tan amplios, ¿no? La protección de datos, los datos biométricos. Ahora nos enfrentamos, por ejemplo, los bancos, las empresas tienen nuestros datos biométricos y realmente cuál es la certeza es de que nuestros datos están bien cuidados. Ya lo dije en su momento que el 90% de empresas no cumplen esos requisitos. Entonces, estas materias no solamente vamos a dividirlos desde un tema de ciberdelitos, que no hay nada registrado todavía y que apenas lo van a registrar, pero también tenemos que prever hacia dónde vamos con un tema de ciberseguridad. Este Congreso Internacional sobre Ciberseguridad, Ciberdelitos e Inteligencia Artificial va a tener lugar en Tijuana los días 19 y 20 de abril en el Salón Aqua Río. ¿A quién estaría dirigido? Entiendo que fundamentalmente, pues sí, a empresas, instituciones de educación superior, doctor.
Así es, correcto. Y no solamente eso, vamos a ver, aquí por ejemplo, yo creo que en México hay pocas personas que pueden manejar los temas que realmente, o sea, vamos encaminados a un tema de investigación, un tema social, un tema hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este congreso participará Miguel Ontiveros, que es presidente de la Academia de Derecho Penal, que lo acaban de nombrar recientemente, que por cierto, uno de los que los nombró, que el fenecido y gran maestro Sergio García Ramírez, entre todos los consejeros dentro de lo que es la academia, la gente que trabaja ahí, y que realmente este tipo de temas se quedaron sobre la mesa, ¿no? Y vamos a ver un temario en el cual se puedan participar gente principalmente en temas de derecho penal. Tú ya tuviste como un invitado ahí, por ejemplo, como Carlos Bardavío Antón, que trabajaremos un tema sobre religiones, sobre este tema de religiones, la situación, hasta dónde la religión puede captarse y afectar a la ciudadanía, y temas, por ejemplo, de ciberespacios, cómo detectar cada uno de los pros y los contras de una religión desde un punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Pues, las empresas, el compliance, el lavado de dinero, o situaciones que van directamente a trabajos ya sobre algoritmos y, por ejemplo, la administración de justicia. Algoritmos y la empresa, algoritmos y el compliance, por ejemplo, ¿no? Yo Temas creo que trabajará, por ejemplo, el magistrado de Brasil, Enrique Adviquel. Yo creo que hablaremos con detenimiento ya más cercana a la fecha de este foro. Yo te quiero pedir que consideremos invitar becados a los candidatos a legisladores federales, doctor, porque vaya que tenemos que impulsar estos temas que están intocados todavía en las leyes mexicanas. Te agradezco mucho, doctor, que hayas aceptado conversar esta mañana con nosotros y con la audiencia. No, por supuesto, muchas gracias por el espacio, porque realmente necesitamos de ese tipo de espacios para poder saber a qué mundo nos vamos a enfrentar, y estamos en la nueva era digital, que esa nueva era digital realmente no podemos darle vuelta y tenemos que enfrentar, e incluso ya tiene que estar en las agendas de los candidatos a la presidencia de la República y en las agendas de senadores, diputados y la gente que nos va a legislar. No podemos abstraernos de ese avance, ciertamente. Gran abrazo, doctor, que tengas un buen día, una buena jornada. Buen día, doctor. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias a su auditorio. Gracias, son las 7:52, hacemos una pausa, volvemos con más.